Normalmente cuando pensamos en un deporte moderno, imaginamos un espacio sometido a una precisión casi geométrica, líneas blancas trazadas con exactitud, una red colocada en el centro, dimensiones reglamentarias y una simetría que parece garantizar, desde antes que comience el juego, la igualdad formal de los competidores. El deporte contemporáneo confía entonces profundamente en una suerte de neutralidad del espacio. La cancha debe ser justa para que la diferencia provenga solo de la destreza, la fuerza, la inteligencia táctica o la resistencia de los jugadores. El tenis real del siglo XVI, en cambio, respondía a una lógica enteramente distinta. Sus canchas no eran simétricas, sino irregulares. Eran oblicuas y llenas de accidentes, galerías laterales, tejadillos inclinados, muros desiguales, aberturas imprevistas y rebotes difíciles de calcular. En ese juego, la asimetría no constituía un defecto técnico, sino la condición misma de la competencia. Vencer no consistía entonces simplemente en golpear mejor la pelota, sino en leer un espacio caprichoso, anticipar sus desviaciones y convertir la irregularidad en ventaja. Por eso, el tenis real fue mucho más que el antepasado aristocrático del tenis moderno. Fue una imagen condensada de la corte renacentista, un mundo de jerarquías visibles e invisibles, favores inestables, humillaciones públicas, rivalidades de honor y violencia siempre latente. Su cancha no representaba el ideal moderno de justicia espacial, sino la experiencia cortesana de un orden desigual donde cada rebote podía favorecer al poderoso, exponer al imprudente o transformar una destreza aparente en ocasión de ridículo. La ironía histórica es notable. Aquello que los ingleses llamaban real tennis y los franceses jeu de paume tuvo un origen muy distante del refinamiento nobiliario. Surgió en monasterios italianos y franceses durante la Edad Media, donde los monjes, para aliviar la monotonía de las horas de oración y trabajo, golpeaban con la mano pelotas de madera o cuero contra los muros irregulares de los claustros. Era un entretenimiento austero, físico y funcional, todavía desprovisto, claro, de la teatralidad social que más tarde lo caracterizaría. Su popularidad, sin embargo, desbordó pronto los espacios religiosos. Las propias prohibiciones dan testimonio de esa expansión. Así, en 1397, las autoridades de París consideraron necesario impedir que los artesanos jugaran al jeu de paume durante los días laborales y lo permitían solo los domingos. En 1485, un concilio eclesiástico prohibió a los clérigos practicarlo, sobre todo si lo hacían en camisa y en público, esto para preservar el decoro de su estado. El juego, como vemos, era ya suficientemente común como para requerir vigilancia moral, regulación laboral y disciplina eclesiástica. La nobleza, por su parte, lo adoptó con entusiasmo. Los aristócratas, a diferencia de los artesanos, podían practicarlo con libertad, podían jugar cualquier día, incluso con excesos que la memoria histórica convirtió en advertencias pintorescas. Así, Luis X de Francia habría muerto en 1316 tras beber agua fría después de un partido intenso de tenis. Y relatos semejantes circulan respecto de Felipe el Hermoso. Más allá de la exactitud de esas anécdotas, lo relevante es que el juego quedó asociado a la intensidad física, al ocio nobiliario y al prestigio de quienes podían dedicar tiempo, espacio y recursos a practicarlo. Entre los siglos XV y XVI se produjo la transformación decisiva. Aunque el juego a mano no desapareció, se popularizó el uso de raquetas. Hacia 1530, Juan Luis Vives imaginaba un diálogo en el que un español recién llegado de París explicaba que los franceses ya rara vez jugaban con la palma de la mano, sino con raquetas hechas de pergamino, cáñamo o tripa. La escena es reveladora porque muestra que la mutación técnica del juego ya era suficientemente visible como para convertirse en materia de conversación culta. Al mismo tiempo, las reglas comenzaron a codificarse. Los puntos se contaban por 15, 30 y 40, y ocasionalmente, cuando se empataba a 40,
se decía a dos puntos del juego, el actual término inglés deuce, que viene del francés à deux, a dos puntos del juego. La pelota debía, claro, pasar sobre una cuerda que separaba ambos campos, de la cual colgaban unas campanillas que sonaban cuando la pelota pasaba por debajo. Más tarde, esta cuerda fue reemplazada por una red. El tenis moderno, cuyo reglamento se consolidaría mucho después, en el siglo XIX, en concreto en 1874, con la publicación del primer reglamento, obra del galés Walter Winfield. Bueno, en ese reglamento se ve que heredó parte de ese vocabulario y de esa aritmética lúdica, pero heredó muy poco de la cultura social que había dado al tenis real su densidad política. Ahora, la apropiación aristocrática completó el proceso. El juego exigía ahora infraestructura, tiempo libre, equipamiento costoso y una apariencia corporal compatible con la vida cortesana. Primero aparecieron los guantes de cuero para proteger las manos, luego raquetas cada vez más sofisticadas, finalmente recintos privados y cubiertos alejados de la mirada de la plebe. Hacia el siglo XVI, poseer una cancha de tenis se había convertido en una marca visible de rango. La cancha no solo separaba jugadores, separaba mundos sociales. El juego conservó algo de su origen espacial, pues siguió dependiendo de muros, rebotes y accidentes arquitectónicos, pero su significado cambió por completo. Lo que había nacido como pasatiempo monástico terminó convertido en una tecnología simbólica de la élite. Jugar al tenis real implicaba pertenecer a un universo donde el cuerpo, la ropa, el gasto, el ocio y la destreza formaban parte de una misma gramática de distinción. Una vez instalado en la corte, el tenis dejó de ser mero entretenimiento y se convirtió en una forma de representación del poder. Ningún monarca comprendió mejor esa dimensión política que Enrique VIII. Para él, la cancha era un escenario donde el cuerpo del rey podía exhibirse como emblema de vigor, dominio y autoridad. Las crónicas diplomáticas lo describen jugando con energía, sudando a través de finísimas camisas de lino importado, un lujo extraordinario para la época. En una cultura donde el cuerpo del monarca simbolizaba el cuerpo mismo del reino, aquella demostración de fuerza y agilidad funcionaba como legitimación visible de su autoridad. Gobernar también significaba representar corporalmente la capacidad de dominar. Pero la misma cancha que exaltaba el poder podía también transformarse de pronto en un escenario de tragedia. Una de las escenas más estremecedoras vinculadas al tenis real involucra a nada menos que a Ana Bolena. Según los relatos de la época, la reina observaba un partido de tenis cuando recibió la citación que conduciría a su arresto y pocos días más tarde a su ejecución. El contraste resulta brutal. El eco de las pelotas, los aplausos cortesanos y el ritmo festivo del juego coexistían con la amenaza permanente de la caída política y la muerte. Esa tensión entre juego y crisis no desapareció con el mundo Tudor. Muchos siglos después, o un par de siglos después, en junio de 1789, el Jeu de Paume volvió a aparecer como escenario político cuando los diputados del tercer estado francés, por sugerencia del médico el señor Guillotin, se reunieron en una pista de Versalles, pista de tenis, destinada a ese antiguo juego, y se reunieron ahí jurando no separarse hasta dar una nueva constitución a Francia. El episodio, claro, pertenece a otro contexto histórico, pero confirma la persistencia simbólica de la cancha. Un espacio originalmente lúdico podía transformarse en determinadas coyunturas en teatro de legitimación colectiva. En el Renacimiento, sin embargo, la imagen dominante no fue todavía la del pueblo constituyente, sino la de la fortuna cortesana. La cultura visual recurrió con frecuencia a la pelota de tenis para representar la volatilidad del favor real. En los libros de emblemas, la pelota rebota de manera imprevisible
y esto podía simbolizar la precariedad de toda posición política. Quien hoy ocupaba el centro de la corte podía encontrarse mañana en prisión. La trayectoria errática de la pelota se convirtió así en metáfora de una política dominada por la movilidad del favor, la exposición pública y la violencia de la caída. Para entender la potencia simbólica del tenis real, conviene detenerse en su arquitectura. A diferencia de las pistas modernas, diseñadas según un ideal, ya decíamos, de regularidad y equivalencia, las canchas renacentistas eran deliberadamente asimétricas. Incluían galerías irregulares, tejadillos inclinados, muros desiguales y aberturas inesperadas. Esta configuración no era un defecto técnico, era la condición misma del juego. La cancha obligaba al jugador a pensar como cortesano. No bastaba la fuerza ni la velocidad. Había que calcular trayectorias oblicuas, anticipar rebotes extraños, aprovechar accidentes espaciales y recordar posiciones previas. El juego premiaba la lectura estratégica de un espacio desigual. En ese sentido, reproducía simbólicamente la vida de la corte, un mundo donde nadie competía realmente en condiciones neutras, donde cada ventaja tenía una historia y donde sobrevivía quien sabía convertir la irregularidad en oportunidad. Esta lógica alcanzaba su máxima sofisticación en reglas como la chase. Cuando la pelota daba un segundo bote, el punto no terminaba inmediatamente. El lugar exacto de ese bote quedaba marcado en el suelo y más tarde los jugadores cambiaban de lado para intentar superar aquella marca desde la posición opuesta. Así, el juego exigía memoria, cálculo espacial y estrategia de largo plazo. Una ventaja no desaparecía, quedaba inscrita en la cancha como una deuda pendiente. La pelota no solo se golpeaba, por decirlo así, dejaba huella. La chase resultó especialmente sugerente porque convierte el espacio en archivo. Cada marca recuerda una acción previa y obliga al jugador a responder a ella desde una posición distinta. La cancha, así, no es un simple escenario neutro, sino una superficie cargada de historia. En ello recibe buena parte de su fuerza metafórica. Como la corte conserva deudas, registra ventajas y obliga a actuar bajo la presión de movimientos anteriores. Esa carga simbólica explica que el tenis ingresara con tanta naturalidad en el teatro isabelino. Sus objetos, sus reglas y su vocabulario permitían decir indirectamente lo que no siempre podía formularse de manera abierta. Hablar de raquetas, pelotas, chases o hazards era hablar también de deudas, virilidad, honor, jerarquía, rivalidad política y ambición militar. Shakespeare explotó ese código con extraordinaria precisión. En sus obras, el tenis no funciona como simple adorno costumbrista, sino como una gramática social. Una alusión aparentemente trivial podía revelar la ruina económica de un personaje, degradar su masculinidad, señalar una transgresión jerárquica o convertir el mapa de Europa en una gigantesca cancha de guerra. El juego traduce conflictos invisibles en imágenes físicas, rápidas y memorables. Un ejemplo notable aparece en la obra Enrique IV, donde el príncipe Hall no se limita a burlarse de la pobreza de Ned Poins, sino que lo va a degradar socialmente al presentar su ruina como algo visible para quien administra uno de los espacios más exclusivos de la sociabilidad aristocrática. En ese contexto, la observación sobre el ropero de Poins resulta mucho más hiriente de lo que parece. Dice lo siguiente el príncipe Hall. Dice, el guardián de la pista de tenis lo sabe mejor que yo. Pues bien, escasa anda tu provisión de lino cuando no frecuentas la raqueta en ese lugar, cosa que no has hecho en mucho tiempo, porque el resto de tus provincias bajas se ha ingeniado para consumir tu Holanda. Esta broma es sumamente cruel, por varias razones. Por una parte, porque convierte la falta de lino en signo público de caída social. El tenis era un lujo exorbitante. Exigía pagar acceso a las pistas, mantener raquetas y pelotas y sostener una apariencia aristocrática mediante una provisión constante de ropa fina. Pero además hay un golpe final de Hall, y este consiste en insinuar que el lino de Poins ha terminado en los Países Bajos,
expresión que podía funcionar como eufemismo sexual y aludir burlescamente a los burdeles. Así, vemos que en apenas unas líneas Shakespeare condensa bancarrota económica, degradación moral y pérdida de rango. La misma lógica aparece en Muchos ruidos y pocas nueces, donde Claudio se burla de Benedict, afirmando que la barba recién afeitada del soldado servirá como relleno para las pelotas de tenis. La imagen es grotesca, pero su función dramática es precisa. Reduce el símbolo visible de la virilidad y del honor militar a un simple desecho destinado a ser golpeado por otros hombres en la pista. Dice, el viejo ornamento de su mejilla ya ha servido para rellenar pelotas de tenis. La barba de Benedict, signo entonces de experiencia, masculinidad y honor guerrero, no termina como reliquia amorosa ni como emblema heroico, sino en el interior de una pelota de tenis. La broma tiene la ligereza cruel de la comedia. El cuerpo masculino queda degradado a materia de juego y el honor caballeresco se convierte en objeto golpeado, devuelto y compartido en la cancha. En las comedias, el vocabulario del tenis ahora permite ridiculizar cuerpos, deudas y masculinidades. En las tragedias, en cambio, adquiere una densidad más oscura. En El Rey Lear, el anciano monarca se enfurece cuando Oswald sostiene su mirada y lo acusa de pelotear con él. La metáfora revela la estructura jerárquica implícita en el juego. En una sociedad rígidamente estratificada, un sirviente no tenía derecho a devolverle el saque a un rey. Le dice Lear, ¿osas pelotear miradas conmigo, bribón? La simetría de la pista refleja aquí la simetría política y social del mundo isabelino. El término bandy, que designaba el intercambio sucesivo de golpes, cargaba en el léxico cotidiano una gradación jerárquica que Shakespeare va a explotar con precisión. Nadie puede bandear con quien está por encima de él en la escala del poder. La insolencia de Oswald no es un simple descaro personal, sino una transgresión del orden simbólico que rige al mismo tiempo la cancha, la casa noble y el Estado. La metáfora alcanza un tono casi cósmico en la obra Pericles. Tras un naufragio devastador, el protagonista describe el universo entero como una gigantesca pista de tenis, donde los elementos naturales golpean al ser humano como si fuese una pelota indefensa, arrojada de un lado a otro por fuerzas incontrolables. El juego ya no representa solamente la vida cortesana, sino la fragilidad de la existencia humana ante el destino. Va a decir, un hombre a quien tanto el agua como el viento en esa vasta cancha de tenis han convertido en la pelota para que jueguen con él. Bien, así la imagen desplaza la lógica del tenis real desde la corte hasta el cosmos. Ahora va a ser el mundo entero con sus rebotes imprevisibles, sus muros invisibles y sus reglas opacas, el que se convierte en una cancha irregular. El ser humano ya no es un jugador, sino que se va a convertir en una pelota. Pericles ha sufrido precisamente lo que la corte promete y no cumple, la ilusión de controlar el rebote en un espacio que nunca fue simétrico. En Romeo y Julieta, por el contrario, el vocabulario del tenis sirve para expresar la ansiedad amorosa y la impaciencia juvenil. Julieta desea que los mensajeros de su amor se desplacen con la misma rapidez con que una pelota golpea y regresa contra los muros de piedra en la cancha. Shakespeare demuestra así hasta qué punto el tenis constituía un lenguaje emocional compartido por su audiencia. Dice, si tuviera afectos y ardiente sangre juvenil, sería tan veloz en su movimiento como una pelota. Mis palabras la llevarían a mi dulce amor, y las de él me devolverían a mí. Julieta no dice simplemente que el mensaje debe ser rápido, lo imagina como una pelota en movimiento
enviada y devuelta en una dinámica de reciprocidad. La cancha de tenis, ese espacio de velocidad, rebote y respuesta, se convierte por un instante en una geografía íntima del deseo. Es probablemente uno de los usos quizás más tiernos del vocabulario técnico del juego en Shakespeare. En Hamlet, la cancha aparece como escenario verosímil de los conflictos entre jóvenes aristócratas. Polonio, al instruir a Reinaldo sobre cómo espiar a Laertes en París, le sugiere insinuar que el joven ha tenido roces en la pista de tenis. La referencia es casual en su formulación, pero reveladora en su implicación. El tenis figura junto a las deudas, las disputas y los vicios como uno de los espacios naturales donde los caballeros podían comprometer su reputación. Dice, disputas por sus deudas, sus haberes o riñas en la cancha de tenis. La metáfora alcanza su máxima intensidad en Enrique V. Allí el tenis deja de ser un lenguaje de humillación cortesana o de insinuación social y se convierte en una retórica de conquista. Las pelotas de tenis enviadas por el delfín de Francia a Enrique V no van a ser un mero regalo inocente, sino una provocación calculada. Tratan a Enrique como un joven frívolo, más apto para el juego que para el gobierno. La respuesta del rey, ¿no?, invierte la ofensa con maestría. Acepta este código del tenis, pero lo militariza. Dice, nos place que el delfín sea tan grato con nosotros. Le agradecemos su presente y vuestros desvelos. Cuando hayamos ajustado nuestras raquetas a estas pelotas, jugaremos en Francia, con la gracia de Dios, un set que golpeará la corona de su padre, hasta el Hazard. Decidle que ha encontrado en mí tal contrincante que todas las canchas de Francia quedarán perturbadas por las chases. Enrique V transforma las pelotas de tenis en proyectiles de guerra y redefine los conceptos técnicos del tenis como metáfora de conquista territorial. El Hazard, la abertura en la pared donde la pelota queda inalcanzable, se convierte en la corona de Francia. Las chases, estas marcas progresivas en el suelo que obligan al contrario a cambiar de lado, se convierten en avances del ejército inglés sobre el mapa galo. La pista deja de ser un recinto de juego y se convierte en un mapa simbólico de invasión. El punto decisivo es que Enrique no rechaza la burla, la absorbe y la convierte en amenaza. El joven, acusado de frivolidad, demuestra su autoridad precisamente al dominar el código que pretendía disminuirlo. Más adelante, cuando anuncia que la broma francesa hará llorar a miles más de los que hizo reír. La metáfora deja de ser cortesana y, como vemos, se vuelve bélica. El juego, que debía infantilizarlo, termina legitimando su capacidad de mando. Shakespeare condensa así una operación política brillante. Transformar una ofensa aristocrática en una declaración de guerra. Lo más fascinante de esta historia es que la investigación histórica moderna sugiere que este episodio de las pelotas de tenis jamás ocurrió realmente, ¿no? Al menos no del modo en que la tradición lo transmitió. Los embajadores franceses habían llegado a Inglaterra con propuestas conciliatorias, más que con la intención explícita de humillar al rey inglés. La historia parece haber sido una construcción propagandística posterior, amplificada por unos cronistas y convertida más tarde por Shakespeare en una escena teatral perfecta. Pero esa falta de exactitud documental no debilita la escena, al contrario, permite comprender su eficacia. La ficción resultaba demasiado poderosa para ser sacrificada en nombre de la precisión histórica, porque expresaba de forma concentrada la necesidad política del reinado, convertir la juventud disipada de Enrique en disciplina militar, la burla francesa en empresa nacional y el juego aristocrático en guerra legítima. Shakespeare no abandona la historia por la ficción, descubre que una ficción bien construida puede revelar la lógica simbólica de una coyuntura política con más fuerza que una crónica literal. No sorprende
que este universo cultural haya alimentado las teorías que atribuyen la autoría de las obras de Shakespeare al conde de Oxford. Quienes defienden esa hipótesis sostienen que solo alguien profundamente inmerso en la cultura aristocrática del tenis real podía describir con semejante precisión técnica y emocional aquel mundo de rivalidades, protocolos y humillaciones. Esta hipótesis, a mi modo de ver, falsa, pero ya, ¿no?, sigue siendo discutida y no es necesario adoptarla para reconocer un punto más obvio. El autor de las obras comprendía íntimamente la lógica del tenis cortesano. Esa comprensión no se reduce a conocer, como hemos visto, términos técnicos. Implica entender que la cancha era un microcosmos social. En ella se jugaban reputaciones, se significaban jerarquías, se exponían deudas y se medían masculinidades y se traducían conflictos políticos al lenguaje aparentemente inocente del deporte. Por eso, las referencias al tenis en Shakespeare son tan eficaces. No decoran la escena, la cargan de historia social.